así que damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pedro Antúnez de Ustea. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué hay? Encantado de volver a estar con vosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Y a Gustavo Sánchez de CNT. Gustavo, muy buenas tardes. Buenas, gracias por invitarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gustavo es la primera vez que se sienta aquí en nuestro plató y esperemos que no sea la última, como decimos habitualmente, que tengamos muchas más ocasiones de hablar con él. Ambos portavoces del bloque crítico, y es que mañana, 27 de febrero, 27F, las marchas ciudadanas salen de nuevo a las calles de la capital de nuestro país en una convocatoria unitaria bajo el lema "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden", en días en los que se está hablando pues sobre todo de los pactos, de las negociaciones de cara a esa primera vuelta y pensando en la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. También la ciudadanía se moviliza y vuelve a tomar las calles para demostrar, para dejar claro su mensaje. En momentos como estos, que no se nos olvide la voz del pueblo, ¿no? Y yo creo que, como muy bien dice, yo creo que es el momento, en la situación por la situación que estamos atravesando, yo creo que es el momento fundamental en que la gente tiene que salir a la calle. Llevamos 2 meses desde que se realizaron las elecciones generales y nos encontramos pues en una situación totalmente no conocida para lo que hasta ahora hemos vivido en nuestra vida política, en nuestra transición, desde la transición hasta este momento. Sigue siendo sorprendente cada vez que van pasando los días y vamos conociendo las noticias de cómo van avanzando esos posibles pactos. Y sigue siendo sorprendente porque la ciudadanía había votado, o creemos que había votado, en una dirección muy concreta, que había que dar un cambio de rumbo total a la política de nuestro país. Y resulta que nos encontramos con un primer esbozo de acuerdo o de pacto en el cual lo único que hay es más de lo mismo, en el cual lo que para nosotros en principio ha sido, bueno, pues un jarro de agua fría, aunque no teníamos tampoco, la verdad, mucha esperanza tal como se estaba desarrollando, pero llegar a conocer todas las propuestas que hasta ahora se han puesto sobre la mesa, que ahora si tenemos un poquito de tiempo podremos profundizar en ellas, pero sobre todo en cuanto a lo que es la reforma laboral, no se va a apenas modificar, sino incluso, aunque luego ha salido el PSOE desmintiendo que no es verdad que se abarate a un mes despido, no se toca para nada la ley Mordaza, no se toca para nada la LOMCE, no se toca el artículo 135, se habla muy vagamente de una reforma constitucional. Es decir, todo lo que está pidiendo, demandando la ciudadanía, en estos momentos no lo estamos viendo. Es decir, la precariedad sigue en aumento mientras nuestros representantes políticos yo creo que siguen siendo sordos a lo que está aconteciendo en la calle. Es una barbaridad a lo cual estamos aconteciendo, lo cual estamos viviendo. Para nosotros desde Ustea creemos que ha llegado el momento de que hay que unirse, y cuando decimos hay que unirse estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de fuerzas o organizaciones de izquierda, de movimientos sociales, porque estamos llegando a una situación que si no ponemos y reparamos un reparo pronto, una solución, nos vamos a arrepentir y vamos a lamentarlo en las siguientes generaciones. Estas mareas ciudadanas, esta movilización popular, sí ha recibido el apoyo de numerosas fuerzas políticas, colectivos sociales. Bueno, pues destacamos la presencia en ese respaldo pues, de formaciones que están jugando un papel fundamental en estos días, que están en esas mesas de negociaciones, o al menos lo han estado hasta que se firmara ese pacto entre PSOE y Ciudadanos, como Podemos, Izquierda Unida, Unidad Popular. Mareas que aglutinan a esas
cosas que por colores han venido defendiendo y siguen haciéndolo así los diferentes servicios públicos: la verde de la educación, la blanca de la sanidad, la roja de la ciencia, la naranja de los servicios sociales. Nueva cita, nuevo reencuentro con la ciudadanía y, bueno, evidentemente también con esa reflexión que hacía Pedro, ¿no? De hecho, al hilo de lo que comentabas, Antonio Maestre, en un artículo muy reciente, lo que él denominaba las trampas del pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos, analizaba esos puntos que, si bien figuraban en ese programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, pues en ese acuerdo o no están o aparecen, bueno, pues de una manera mucho más difuminada, de la subida del 5% del salario mínimo interprofesional de ese programa que proponía el PSOE al 1% del acuerdo, de la derogación de la reforma laboral y de la llamada ley Mordaza, a no referirse a la primera y anunciar solamente reforma de la segunda, de eliminar el copago farmacéutico a una simple regulación. Estos puntos, evidentemente, van a pesar y mucho en la respuesta a esa convocatoria de mañana, ¿no? Sí, bueno, como comentaba el compañero, vivimos una situación de emergencia social, donde se está produciendo una auténtica involución en derechos sociales y en libertades de todo tipo, para las clases populares sobre todo. Y bueno, y ahora tenemos unos actores políticos, entre ellos pues los viejos actores, PSOE y PP, y luego nuevos actores. Y entre los nuevos actores pues tenemos un poco como la nueva pata que va a intentar mantener esta misma situación, que es Ciudadanos, que es un poco... Sí. Los representantes o los portavoces del IBEX 35 y de las políticas conservadoras. Entonces el PSOE, pues lógicamente, pues se ha aliado a ese tipo de políticas, a ese tipo de actores, y claro, y normalmente pues lo que han dicho desde hace un tiempo, pues ahora ya parece que lo están modificando. Lo que se trata es de un poco crear un teatrillo social, como de que vamos a buscar un gobierno del cambio, luego al poco tiempo salían con Ciudadanos, igual que lo hicieron en Andalucía o en otros lugares, y al final pues para mantenerlas siempre las mismas políticas. Nosotros, aparte de todo el tema electoral, de todo el tema de todo el teatro que se está montando, de todos los debates, de los supuestos programas y digamos los pactos que se están dando entre los partidos, aparte de eso creemos que es fundamental la unidad popular, la unidad desde abajo, que haya gente cohesionada y que haya gente luchando en la calle, de diferentes organizaciones, asociaciones de vecinos, colectivos, sindicatos. En este caso, pues la manifestación del 28 la vemos fundamental porque somos varios sindicatos de clase, sindicatos que apostamos por una transformación social real, porque se protejan los derechos básicos y los derechos sociales de los ciudadanos, porque se proteja la sanidad, la educación, porque haya una mayor participación política, una democracia real y participativa donde los ciudadanos seamos, y las clases populares seamos los que participemos y los que tomemos las decisiones que nos incumben. Y, en fin, defendemos una serie de cosas que lógicamente van contra una clase política y contra una clase empresarial y la clase dominante en general, que ha sido la que ha venido marcando las políticas en las últimas décadas y son las que nos han llevado a esta situación actual. Hablabais de, bueno, pues de ese teatro, así lo habéis definido, esa puesta en escena, en esas mesas, esas negociaciones, y antes hemos señalado que, bueno, pues dos de las formaciones que también han estado en estos diálogos, en esta búsqueda de consensos, apoyan, respaldan estas mareas ciudadanas. Eso le ayuda al movimiento, a la movilización, que evidentemente se declara pues popular y no bajo ninguna sigla, o por otra parte, bueno, pues se aprovecha un lado y se aprovecha el otro. Se está en la negociación, pero también se está con la gente que está siendo crítica en general con la actuación de los diferentes partidos, no solo con el bipartidismo, sino en general. La verdad que, tal como lo estás planteando, es así lo que está sucediendo. Pero está sucediendo porque es una situación muy compleja, porque estamos en una situación, como antes decía, totalmente desconocida. El mapa político ha cambiado totalmente. Lo que sí es verdad que es fundamental, como has planteado, y como decía Gustavo, los movimientos sociales tienen que ser ahora mismo la fuerza, el contrapoder que hay que crear. Tienen que ser los que realmente tiren de este carro, porque si no nos vamos a encontrar, como antes decía, en una situación muy complicada. No podemos esperar
que de este primer pacto o de estas primeras organizaciones políticas de las que estamos hablando, como es PSOE, como es con el apoyo de Ciudadanos y en la sombra PP, pues no podemos esperar nada. Cuando hablamos de recortes, cuando hablamos de precariedad, no podemos creer que es una crisis que nos ha venido dada. No, ya esto lo hemos comentado muchas veces. Sí. Aquí la crisis no viene porque nos ha caído del cielo. La crisis viene porque es un objetivo muy concreto que se trazó desde el momento en que se empezó a hablar de la globalización. Cuando se hablaba de globalización, cuando se hablaba desde Reino Unido de que había que cambiar el arma de los ciudadanos, que había que dejar a un lado la política, se sabía en qué estaban pensando, y estaban pensando en lo que estamos sufriendo. Cuando aquí hemos sufrido tantas reformas laborales, no se sufren las reformas laborales porque sí, todas tienen un golpe más de timón. Si analizamos todas las reformas laborales que se han ido produciendo desde la transición, todas llevan un objetivo muy concreto, que es ir reduciendo y conculcando los derechos laborales que nos hemos ido ganando poco a poco desde la transición, incluso durante el franquismo. Y en esta situación estamos, porque ahora no se habla con claridad y no se dice que hay que derogar totalmente la última reforma del PP y además la reforma que ya hizo, que fue bestial, el PSOE. No, ¿por qué no? Porque no pueden, porque ellos no creen, no lo creen y además no aspiran a eso. Ellos aspiran a seguir haciendo una política muy concreta, que es lo que nos están dirigiendo desde bueno, aquí se habla desde Alemania, o decimos desde Alemania, simplificando, pero se está hablando desde las grandes empresas que son las que realmente están dirigiendo a Merkel y por ende pues, a la Unión Europea. El otro día decía Warren Buffett que esto es una guerra. Warren Buffett es la tercera fortuna a nivel mundial, es una guerra de clases, pero es una guerra de clases que la clase dominante está ganando y por lo tanto lo ha dejado muy claro. Y es la situación en la que, por eso decíamos antes, tanto Gustavo como yo, que o salimos a la calle, nos unimos o tenemos un futuro muy, muy, muy negro. Yo creo que es el momento en que la gente reflexione, todas las organizaciones, todos los movimientos, todos los ciudadanos, tenemos que reflexionar que estamos en una situación límite. De momento, de cara a esa primera vuelta de la investidura, desde luego las cuentas no salen, es evidente, la aritmética parlamentaria es además complicada, pero en estos últimos días hemos escuchado a algunos compañeros, otros medios de comunicación decir que los ciudadanos están aprendiendo a marchas forzadas para saber exactamente pues, cuál es la fórmula para llegar, como decíamos, a esa presidencia, para llegar a la Moncloa. ¿Entendéis que bueno, pues ese plantarse de formaciones como Podemos o Izquierda Unida, tras la firma del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, refleja, digamos, el sentimiento de las mareas? Es decir, mejor elecciones para el punto del que partimos, o, como dicen otros ciudadanos, por Dios que se le dé una respuesta ya a esta gobernanza en el aire. Sí, bueno, yo pienso que está claro que el pacto, el pequeño pacto, que lógicamente no es un pacto de investidura porque no da los votos suficientes, entre PSOE y Ciudadanos, pues es un pacto que lógicamente va a defender los intereses de las clases dominantes y los intereses y las políticas liberales que se han venido dando en las últimas décadas. Entonces no creo que vaya a haber ningún cambio, ni que la gente, digamos, de los movimientos sociales o de las mareas perciban eso como un cambio positivo para las trabajadores y trabajadoras. Entonces, que la solución es un gran pacto más a la izquierda o con actores como Podemos y demás, pues hombre, es preferible eso a un pacto con Ciudadanos, pero de todas formas tampoco creemos que sea la solución definitiva. O sea, pensamos que tiene que haber un movimiento popular muy fuerte, que tiene que haber una respuesta ciudadana, una respuesta de las clases populares muy fuerte para que de verdad las políticas que se han venido aplicando en los últimos tiempos, tanto el PP como el PSOE y con las sucesivas reformas laborales, se pudieran revertir. Y eso no solamente se consigue a través de victorias electorales o a través de pactos electorales de cambio, sino que eso se tiene que producir a través de una transformación de la sociedad, de un cambio cultural,
de aprender a organizarnos, de saber autogestionarnos, de saber colaborar con los diferentes colectivos y asociaciones, y digamos que no se pierda ese poder popular, porque un poco también lo que pasó, por ejemplo, después de las elecciones del 82, cuando el PSOE ganó y mucha gente estaba muy entregado al PSOE, a Felipe González, se pensaba que se iba a producir un auténtico cambio, y se paralizaron los movimientos, se paralizó la calle. Luego más tarde se vio el tema de la OTAN, como donde dije Diego, en fin, y las cosas cambiaron totalmente y la gente se desmovilizó. Y al final fue un error totalmente, vamos, fue un error tremendo de la gente, de los sindicatos, de las organizaciones, porque no se puede confiar todo a la base electoral. O sea, tiene que haber un movimiento ciudadano fuerte, un movimiento que aglutine a las organizaciones que de verdad quieren cambiar las cosas. Porque si no, al final, ¿qué pasa? Que cuando todo se acuerda desde los sillones, desde los parlamentos, es un peligro para las clases trabajadoras, y a la vista está la situación en la que estamos ahora y la desmovilización social que se produjo, y que ahora, poco a poco, pues intentamos que la cosa se levante, intentamos que vuelva a cobrar fuerza, digamos, los movimientos de la calle. En ese libro publicado recientemente, Desunidos, Manuel Monereo, bueno, pues analizaba no solo la situación actual de Izquierda Unida, sino también precisamente hablaba de esa falta de unidad histórica de la izquierda. Os preguntamos, por un lado, si también en esa ciudadanía que cada vez se organiza más y mejor sigue faltando cierta cohesión que le dé ese empuje necesario, y también, por otro lado, traemos a colación una entrevista recientemente concedida por la activista y pensadora estadounidense afincada en París, Susan George, que bueno, pues lo decía así de claro: la democracia está en peligro ante lo que ella llama la clase de Davos, compuesta, bueno, pues por esas altas finanzas. Y de hecho, bueno, pues se interpreta que tanto los griegos como los españoles nos hemos convertido como una especie de ratas de laboratorio, testando en nosotros hasta dónde podemos aguantar, ¿no? Determinados ataques y toda esa política de austeridad y de recortes. No sé qué os merecen estas dos reflexiones, si por un lado falta esa cohesión y por otro, efectivamente, bueno, pues sorprende la calma con la que el ciudadano asume la realidad que se le viene encima. Sí, antes, cuando precisamente hablábamos hace un momento de las políticas dirigidas que estamos sufriendo, precisamente Susan George lo ha dejado muy claro. Pero vamos, que incluso compañeros, ciudadanos nuestros, el otro, vamos, o sea, yo antes de ayer, el propio José Sacristán, que por todos conocido, un actor con suficiente reconocimiento y además militante durante la mayor parte de su vida, decía lo mismo: hasta dónde va a ser capaz de soportar el ciudadano español. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No dejan de conculcarnos derecho tras derecho, no dejan de recortarnos, y bueno, aquí no pasa nada. Cuando hace un momento hablaba yo de esa política, todo lo que no sea plantearse, primero el 135, hasta ahora no se ha hablado de él. Derogamos, modificamos y derogamos lo que se hizo de madrugada y por asalto por el PSOE y por el PP con el artículo 135. Yo creo que incluso hasta ahora solamente se ha escuchado una organización política decirlo tajantemente que hay que derogarlo. Pero aparte de eso, el mayor problema existe. Decía mi compañero Gustavo, dice, claro, la política, bueno, pues la política que se está haciendo desde el Parlamento no es suficiente. Pero claro, es que no es suficiente, pero el problema es que ya no se hace política desde el Parlamento. La política nos viene marcada, y por eso decía Susan George, a la que ha hecho tu referencia, que la democracia está en peligro, porque ahora mismo no existe ni democracia real ni democracia formal. Nos viene dado todo desde el exterior, nos viene dado todo desde el gran capital. Por lo tanto, no tiene sentido si no hay un gran contrapoder que luche contra la reactivación de la concienciación, de la reflexión de todos los ciudadanos, y bueno, y actuamos y modificamos en este círculo en el cual nos hemos metido, que es muy peligroso. El Parlamento actual no sirve de nada. Tenemos que plantearnos qué hacemos dentro de la Unión Europea. Tenemos que plantearnos que realmente la moneda única nos sirve o no nos sirve,
todo eso es lo que, por donde hay que empezar. Si no se empieza por ahí, yo creo que no tiene mucho sentido hablar de que si cambiamos tal artículo de la reforma o cualquier otro de la ley Mordaza, porque vamos a seguir sufriendo la misma política desde arriba. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero reiteramos esa convocatoria, como decimos, esa marea ciudadana que tomará las calles de Madrid. La manifestación partirá pues, a las 12 de la Plaza de las Cortes hasta la Puerta del Sol. Venimos desde luego de unos días de intensa actividad en las calles, también con esa nueva dimensión que ha cobrado el 23F. Este fin de semana continuará esa actividad reivindicativa. Y bueno, Pedro, Gustavo, hoy nos quedamos ya sin tiempo, pero os esperamos para la próxima, a la vuelta, al regreso de este fin de semana, para que bueno, pues sigáis ayudándonos a hacer también esa valoración desde las mareas ciudadanas, desde el bloque crítico, del panorama más inmediato y de todo lo que en estos días pues copa los medios de comunicación. Muchas gracias, y porque ahí quedan muchas cosas en el tintero, claro, siempre nos queda, porque cuando hablaba antes de la insensibilidad que somos capaces de soportar los ciudadanos, yo pensaba también sobre la marcha, en lo que está aconteciendo con este partido mayoritario que hasta nos ha gobernado hasta nuestros días, y sigue gobernando en funciones. No dejan de suceder día tras día casos de corrupción y la gente parece que le da igual, es insensible. Por eso me parece muy bien esa afirmación que decía Sacristán, decía, ¿qué somos capaces de soportar? No pasa nada, la gente tan tranquila como si aquí no estuviera pasando nada a nuestro alrededor. Nos hemos convertido no sé en qué, es algo muy peligroso. Sí, suscribo totalmente lo que ha dicho el compañero y nada, agradeceros el habernos invitado, estamos encantados cuando queráis. Y nada, y simplemente pues también destacar que bueno, es un debate muy largo, ocuparía muchas horas el tratar de debatir y buscar salida a estas cuestiones, pero bueno, yo también remarcar también la importancia que tienen los tratados de libre comercio y el actual que están negociando entre Europa y Estados Unidos, y que, como comentaba el compañero, son políticas que van mucho más allá del Estado-nación y que nos van a afectar a todos más tarde o más temprano, y entonces para revertir toda esa serie de cosas tiene que haber luchas globales, también a nivel local, y un poco ir enlazándolas para cambiar las cosas y que podamos tener un futuro mejor para todas y todos. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, con esa última reflexión y, por supuesto, como decíamos, reiterando la invitación para que nos podamos seguir sentando aquí e ir analizando todos esos aspectos, tantos frentes abiertos que tiene ahora mismo el ciudadano ante sí. Bueno, y cada vez que enciende la televisión, ¿verdad?, que abre el periódico, se encuentra, ¿no?, por un lado con esos pactos y por otro lado con la cruda realidad que todavía pues soportan tantísimas personas, tantísimas familias en una situación extrema. Y por otro lado, pues las noticias referidas a la corrupción, que son efectivamente, como decía Pedro, incesantes. Muchísimas gracias y os esperamos aquí muy pronto. Gracias a vosotros, y volver a resaltar con tanta gentileza que nos mostráis, y siempre que os pedimos, pues nos atendéis con la mayor gentileza. Muchas gracias. Así seguirá siendo. Muchísimas gracias.